Hola a todos, en este video les vamos a mostrar lo que es la clasificación del hardware. Bueno, el hardware, contrario a la definición popular que se tiene, no siempre es la parte tangible de los equipos informáticos, ya que esta clasificación también se contemplan aquellos dispositivos electrónicos microscópicos del interior de los chips que no necesariamente pueden ser tocados por el ser humano como se afirma vulgarmente. Por lo tanto, el hardware es el conjunto de partes físicas que componen a los dispositivos informáticos y que permiten que el sistema de cómputo funcione y además completamente a las actividades principales, siendo una característica importante que ocupan un lugar en el espacio. Como ejemplos tenemos las pantallas LCD, las tarjetas principales, láser, memorias, cables de corriente, chips electrónicos y demás. El hardware se puede clasificar de acuerdo a sus partes. Una de las importantes es el hardware indispensable y el hardware complementario. El hardware indispensable son todos aquellos elementos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del equipo. Como podemos ver, aquí tenemos algunas imágenes de partes importantes o indispensables en el uso de una computadora. Sin ellas la computadora no funcionaría. Bien, una memoria RAM es muy importante porque en ella se almacena la información de manera temporal. Si no existe este elemento, no hay dónde almacenar la información mientras se trabaja con la computadora. En el microprocesador es el que se encarga de administrar el software y hardware del equipo, así como procesar toda la información. Es posible trabajar sin este dispositivo, sin embargo, la computadora se calentaría demasiado y tardaría poco tiempo en apagarse. El teclado es uno de los dispositivos de entrada indispensables en una computadora, porque debido a este es que se puede encontrar la información y escribir en una computadora. Existen otros dispositivos de entrada y de salida que también son muy importantes en el uso de una computadora. Una memoria ROM es también muy importante debido a que almacena información básica del equipo. Sin ella no es posible determinar qué elementos básicos integra al momento del arranque. Inicialmente, cuando una computadora arranca, la memoria ROM es la que inicia y sin ella la computadora no tendría un orden correcto, ya que en ella se presenta la fecha y es la que siempre se encuentra trabajando dentro del equipo. Estos son unos de los más importantes elementos de una computadora, pues en el gabinete es donde se llevan a cabo todas las acciones de la misma y en un monitor es donde se presentan al usuario. Hardware complementario. El hardware complementario son todos aquellos elementos de los que se puede prescindir para el funcionamiento del equipo, pero que sin embargo le agregan capacidades. Unas bocinas, por ejemplo, son dispositivos que se encargan de recibir las señales de audio de la computadora y convertirlas en sonidos. Una computadora puede trabajar sin ellas, sin embargo, son complementarias para la misma. Un ratón podría pensarse que es un dispositivo imprescindible. Sin embargo, es complementario debido a que como se encarga de mover solamente el puntero en la pantalla, se puede utilizar también el teclado para realizar estas acciones o bien dejar el mouse para utilizarlo. El hardware se puede clasificar por funciones básicas en el sistema. El hardware de almacenamiento son dispositivos que son capaces de almacenar información de manera temporal o a largo plazo. Como ejemplos están los discos duros, disquetes, memorias USB, unidades SSD, memorias ROM, memorias RAM, memorias caché y demás. También existe el hardware de proceso, que son aquellos encargados de la interpretación de instrucciones, es decir, el proceso de cálculos y de datos. Algunos de los más importantes, el chipset y el microprocesador. El hardware de entrada
Como ya lo mencionaba anteriormente, el hardware de entrada son dispositivos que se encargan de introducir datos o archivos a una computadora, ya sea de los diferentes formatos como se ve en la imagen, de sonido como es en un micrófono, de video como es en una webcam, o de movimiento en el puntero como es el mouse. También existe un hardware de salida, que son aquellos dispositivos que se encargan de transferir al usuario la información procesada en una computadora, como unas bocinas o una impresora. Hay hardware también bidireccional, o también conocido como hardware de entrada y salida, que son aquellos que tienen la capacidad de introducir datos así como permitir la salida de ellos. Algunos de los ejemplos más importantes son las memorias USB o los módem de Internet. Bueno, llegamos a las conclusiones de que es importante la clasificación del hardware, debido a que con ella podemos comprender muy bien el uso de una computadora, cuáles son los dispositivos imprescindibles y con cuáles podríamos trabajar incluso si no los tuviéramos. Y gracias por su atención.